Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Hasnit Infidel, como pueden ver aquí en la pantalla. Y bueno, pues me da mucho gusto saludarles en nuestro primer estudio que vamos a hacer en materia fiscal, porque vamos a hablar el día de hoy de lo que es la versión del CFDI 3.3. Esto lo hago porque pues me han llegado muchos comentarios. Yo tenía pendiente también un compromiso que había hecho de estudiar pues la versión 3.3 aquí con ustedes. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a estar estudiando versión 3.3. Y bueno, me da mucho gusto saludar a todas las personas que están conectando el día de hoy conmigo. Por ejemplo, vamos a saludar a la contadora Roselena Molina Cortés, mucho gusto. Hola, hola. Marcela Rojas, mucho gusto. Roselena Molina, Gabriela García, presente en espera, saludos, perfecto, ya estamos aquí. Licenciada Rosa Mart, hola Lic, hola Rosy. Ángel Morales, pendiente, perfecto, muchas gracias. Arturo Baudoin, bienvenido. Cristian Olivares Herrera, buenas tardes, contadora. Adriel López, Alejandra Torres, Sofía Mayorga, Paola Rodríguez, Idira Bello, Sigus, Idira Bello, ya está transmitiendo, ya estamos aquí. Aarón Santana, Sigus y Idira Bello no se ve. Bueno, si me pueden confirmar también si me están viendo bien. Y si no, bueno, pues tratamos de arreglarlo. Bueno, mucho gusto. Qué bueno que están aquí conmigo el día de hoy. Y bueno, pues, ¿qué nos tiene reunidos en este día? Bueno, pues nos tiene reunida esta versión de la factura electrónica 3.3. Como ustedes saben, ha habido muchos cambios importantes que al día de hoy, bueno, pues prácticamente sí tenemos que estar considerando. Porque, bueno, pues va a haber muchos golpes bajos, lamentablemente, con esta versión de la factura electrónica, cosa que tenemos que estar considerando. Tenemos aquí más comentarios. Sofía Mayorga, hola, hola, Sofía. Acel Flores, saludos, saludos, Acel. Marco Antonio Rodríguez Medina, en Tijuana ya listos, perfecto, muchas gracias. Y Arturo Baudoin nos dice, buenas tardes, maestro Fidel, un saludo y gracias por el conocimiento compartido. Pues muy bien, muchas gracias a ustedes que nos hacen el honor de estar aquí, porque bueno, vamos a comenzar con este tema. Como le digo, va a haber muchos golpes bajos en esta factura electrónica, hay que saber manejarla de alguna forma, porque sí se nos puede volver un dolor de cabeza esta factura electrónica. Lamentablemente, déjeme decirle, lamentablemente esta versión empieza a ser una mezcla, que es uno de los tres temas. El día de hoy vamos a ver tres temas relacionados con esta factura electrónica. Creo que el enfoque que le vamos a dar prácticamente no se le está considerando, o muy poco se le está considerando, y me gusta contribuir de alguna forma con esto que voy a platicar el día de hoy con ustedes. Bueno, pues vamos a comenzar. Antes que comenzar, como ustedes saben, normalmente a mí siempre me gusta comenzar con una frase que dice, por ejemplo, si quieres, hoy puedes borrar tus límites. Esta frase me gusta, sobre todo esta gomita. Tiene mucho tiempo esta frase, la verdad tengo que confesarle que tiene mucho tiempo esta frase. Pero quiero decirle que con esta frase queremos transmitir que los seres humanos somos personas que prácticamente tenemos un gran potencial, y lo que nos falta muchas veces es poder descubrirlo. Los medios de comunicación y mucha malinformación que tenemos al alcance, como que nos va creando ciertas condiciones, nos va creando ciertos miedos, nos va creando ciertos temores. Hay mucha gente, por ejemplo, que tiene mucho temor sobre lo que está pasando con la factura electrónica. Y más temor porque, pues como usted sabe, tenemos un capítulo de delitos que muchas veces la gente se pone a leerlos y empieza a asustar a los demás. Entonces, sí existen los delitos, sí, claro que existen los delitos, pero creo que, y usted que me escucha, quizá coincidamos en esa parte, que nosotros que estudiamos, pues prácticamente, nosotros que estudiamos, que nos preparamos, que nos esforzamos por tratar de dar un mejor servicio a nuestros clientes, tener más información, tener más herramientas para poderles atender adecuadamente. Bueno, pues eso es lo que nos da una ventaja frente a aquellas personas que pues obviamente no se están capacitando, no están descubriendo nuevas cosas en la ley, no hacen reuniones quizá como esto, no participan en otras reuniones. Entonces, si usted da cuenta, pues esta mesa de trabajo que tenemos aquí, esta mesa de estudio, pues es libre, es gratuita, porque justamente queremos contribuir para eso. Pero considere que
Todos tenemos límites, todos tenemos miedo, todos tenemos incertidumbre, todos tenemos inseguridades, pero no todos enfrentamos nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestros temores. ¿Y cómo los enfrento? Honestamente, diciendo, ¿sabes qué? Esto me da miedo y lo voy a tratar de dominar. Y uno de esos retos quizá que tenemos ahorita es este, de la factura electrónica versión 3.3. Pero bueno, ahí lo dejo aquí para que lo consideremos. Uno de los puntos que tenemos que considerar ahorita conforme a lo que estamos viviendo es este, de que ya no tenemos tantos límites, porque fíjese usted, ahorita nosotros estamos transmitiendo para todo el país, entonces no tenemos límites. ¿Cuáles son los límites ahora? Los límites son quizá cómo vamos a enfrentar esa gran apertura que tenemos ahorita. Y por eso se crea la versión 3.3. Porque prácticamente la idea es tener muchísimo más control en esta cuestión informática. Pero lamentablemente esta es una realidad que tenemos que considerar. Aquí, esta. Que quizá todos o muchos de nosotros estamos todavía no muy preparados para enfrentar esta transición electrónica. Y por eso prácticamente nos podemos ver como un bebé. Un bebé que pues apenas está tratando de adaptarse a esta cuestión electrónica. Conste que este cambio electrónico pues viene prácticamente desde el año del 2004. Hay quien dice que viene desde el año del 2002. Entonces, pues vamos a ver algunos temas en esta sesión que yo espero que nos hagan mucho más fuertes en la cuestión informática. Este tema, como yo lo planteé en muchos lados donde he estado compartiendo un poco de la experiencia, de lo que alcanzo a distinguir en las normas, lo que he observado es que este tema se tiene que estudiar desde tres partes. La cuestión informática, la cuestión jurídica y la cuestión contable. Haciendo esta mezcla es como podemos llegar a estudiar este punto. Pero muchas veces estudiarlo desde ese punto pues nos puede costar mucho dinero. Y al día de hoy esta transición yo estoy consciente de que va a costar dinero, va a costar inversión, va a costar gasto. Se tienen que pagar muchas cosas. Entonces, yo le preguntaría, como yo le he preguntado a muchas personas, ¿cuánto usted está considerando que le va a costar meterse a la factura 3.3? En primer lugar, porque va a tener que gastar en un software, va a tener que gastar un poco en capacitación, va a tener que gastar en información, porque esta transición pues sí va a costar algo de trabajo. Entonces ahí viene la gran pregunta, ¿cuánto va a costar esta transición? Por eso el día de hoy, pues, y ya como ya lo tenía planteado, también como muchas personas ya me habían dicho que querían que hablara yo de este tema un poco más, bueno, pues vamos a hablar un poco más de este tema. Vamos a ver, me dice aquí Lorena Gómez, se quedó congelada la presentación, me comentan si se quedó congelada. Omar Rosas, bienvenido. José Manuel Navarro, Blanca Estela Robles, buenas tardes maestro, desde Oaxaca ya escuchando, muchas gracias. Bienvenido mi estimado amigo Efraín, es un honor. Julio García Castillo, bienvenido amigo. Sigus, invaluable su labor maestro, muchas gracias, saludos máster, gracias Julio. Alejandra Llamas se unió y Mario Beltrán se unió, muchas gracias maestro, me honra con su participación. Ser proveedor del gobierno, ya estén bienes o servicios, hace que toda la cuestión de la facturación jamás se pueda cumplir. Pues mire, lo que pasa es que muchas veces se le pide demasiado a la forma y entonces el contribuyente entra en la norma y el catálogo. Ese es el problema que ahorita vamos a ver, pero ese va a ser un tema que vamos a ver. Entonces yo lo que planteo aquí es ver tres temas muy sencillos, quizá básicos, pero vamos a tratar de entender qué es lo que está pasando en este momento en nuestro país. El primer tema del que vamos a hablar es prácticamente la automatización. ¿Por qué razón? Porque mucha parte, todo lo que se está haciendo es en aras a la automatización. ¿No me cree? Aquí está. Este es material prácticamente de la autoridad, de la que ha publicado y ha compartido. Y esta gráfica no es nueva, esta gráfica tiene muchísimo tiempo. Pero lo interesante de todo está en que todo el ecosistema digital, lo que está diciendo aquí la autoridad,
este ecosistema digital. Vamos a ver si sale la plumita, porque no sale. Aquí está el ecosistema digital. Todo ese ecosistema digital, como lo ha dicho la autoridad, lo he reiterado infinidad de veces, está alrededor de la factura electrónica. Entonces observe usted cómo estamos hablando del buzón tributario, de la contabilidad electrónica, de las declaraciones prellenadas, que esto es prácticamente lo que vamos a ver. Esto es lo que viene. Vamos a ver ya las auditorías electrónicas. Hay algunos ejemplos que ya la autoridad ha dejado de ver y otros que han llegado a contribuyentes, donde lo que se está estudiando en estos momentos, como yo lo he dicho muchas veces, es algo sumamente básico. Si A más B te tiene que dar C, y si te da C pero no tienes A, entonces dime por qué no tienes, por qué tienes C. Algo así, una fórmula así tan básica, eso es lo que está estudiando al día de hoy la autoridad. Otra de las cosas que viene, pues ya sabemos que viene el mayor ímpetu de lo que va a ser el buzón tributario ampliado, que va a venir justamente a partir de prácticamente el siguiente año, donde ya prácticamente cualquier cosa se va a poder meter a través del buzón tributario. Y nosotros vamos a estar pensando que eso nos va a agilizar la tramitología, cosa que está pensada justamente para eso. Imagínese usted estar verificando, no sé, obligaciones que celebra con sus particulares ahí en el buzón tributario, ver sus calificaciones de la UNAM ahí en el buzón tributario. Entonces, una serie de cosas que viene para allá y que todo va a estar girando alrededor de la factura electrónica. Por eso ha sido tan importante, por eso se ha defendido tanto la factura electrónica, porque es muy vital para el funcionamiento del ecosistema digital. Podríamos estar hablando, ya hay un control de obligaciones en la miscelánea desde el año pasado. Todos estos temas, déjeme decirle, mi querido participante del día de hoy de este estudio, mi querido amigo, todos estos temas no son nuevos. Estos temas tienen, pues, ¿cuánto tiene el buzón tributario? 2004. ¿Cuánto tienen las declaraciones prellenadas? Más de un año. Entonces, usted se da cuenta que hay cosas que se han dejado ver, pero que la autoridad se ha observado que todavía no está muy preparado del esquema y ha tratado de corregir en la marcha. Entonces muchas veces yo me pregunto, bueno, si la autoridad está corrigiendo en la marcha, nosotros qué por su parte que estamos haciendo. Por eso está bien que podamos hacer estas mesas de estudio para que podamos profundizar un poco más en este aspecto. Le voy a mostrar una gráfica interesante porque para mí es vital esta gráfica. Esta gráfica es vital. Usted sabe que esto que tenemos aquí adentro, esto que tenemos aquí, es una cosa que se llama un XML, ¿sí? Que es el comprobante digital que prácticamente tenemos en nuestro país. O sea, no hay otro más que el XML. De tal forma que este XML, la primera pregunta es ¿qué es el XML? Creo que eso es una buena pregunta. ¿Es un lenguaje informático? Sí, pero ¿qué es? El XML es un lenguaje que está elaborado con base en etiquetas, como aquí observamos, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí tenemos la etiqueta persona y cierra con la etiqueta persona. Y entonces, si usted observa esta gráfica, dice que el XML solo tiene dos partes. La primera parte que se denomina prólogo y la segunda parte que se denomina cuerpo. Y así son todos los XML. Usted va a observar, usted abra cualquier documento XML y va a tener un prólogo, va a tener una codificación y también va a tener un cuerpo. ¿Y este cuerpo que lo contiene? Bueno, esta es la etiqueta persona, seguida por la etiqueta nombre, Luis, y se cierra la etiqueta nombre. Apellido, Pérez, y se cierra la etiqueta apellido. ¿Qué nos está diciendo esto? El XML nace originariamente para dar una respuesta a la gran necesidad que se tiene de estructurar información y transmitir información de un lado a otro. Usted busque la historia incluso, porque aquí esta información no es mía, puede buscarlo, que yo lo encontré en esta página que se denomina Mundo Linux. Ajá, aquí en esta página yo lo encontré. Y bueno, pues en esta página justamente es donde tenemos una buena referencia, pero esa es la idea. El prólogo y el cuerpo, eso es todo el XML. Y si es un documento de texto, entonces es un documento que se puede agrupar, porque los documentos de texto se pueden agrupar y ahí viene la equivocación. Porque el XML, a partir de su estructura, no se puede agrupar.
Una vez que nosotros llegamos a la última etiqueta, y usted lo va a comprobar, ¿saben dónde lo va a ver o lo va a observar mejor? En la balanza de comprobación. Porque una vez que nosotros llegamos a esta parte, a esta última etiqueta, que es la que cierra el documento, usted le pega cualquier otra cosa abajo y marca error porque no lo puede leer, porque se acabó la jerarquía y empieza otra vez otro prólogo y otro cuerpo. Entonces hay que saber modificar esos archivos para que se puedan agrupar. ¿Para qué quiero agruparlos? Para que los pueda leer de un golpe. Para eso me interesa agrupar esta información. Entonces, el XML nace para transmitir información de un lado a otro. Nace para que sea información estructurada y se pueda reconfigurar de aquí a Singapur, de aquí a Portugal, de aquí a España, de aquí a cualquier parte. Lo que menos le importa al XML es el diseño. Lo que le importa realmente es el contenido y la estructura. ¿Y cómo tenemos contenido y estructura? Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Usted ve aquí, y esto es un documento simple, como usted sabe. Cualquiera puede tener un XML, pero no cualquiera puede tener un CFDI. Eso es importante. Aquí tenemos la estructura. Y en esta estructura, ¿qué observa usted? Observa usted jerarquías. Aquí tenemos jerarquía. Persona y después nombre y apellido. Esta jerarquía es la que nos indica que la etiqueta persona se integra por Luis Pérez. Esa es la información que le interesa a la autoridad. Por eso es que normalmente usted también va a observar que el XML tiene datos, tiene marcas y tiene etiquetas. Con base en eso, pues se va a estructurar. Imagínese usted crear una balanza de comprobación a partir de un documento de texto. ¿Es posible? Pues ya está ahí. Crear pólizas, las pólizas, toda mi contabilidad en un documento de texto, sí, pues ahí está ahí. Es decir, es sorprendente el potencial que tiene el XML. Yo me he enterado en algunas conversaciones donde he participado con algunos proveedores de soluciones informáticas, que muchas veces el SAT se acerca con la autoridad y le dice, oye, ¿puedo hacer esto? Claro. Oye, ¿el XML podrá hacer esto otro? Claro. Y entonces ellos me dicen, prácticamente el SAT está sorprendidísimo de todo lo que puede hacer el XML. Claro. ¿Qué tan importante es? Usted hágase esta pregunta. ¿Qué tan importante es que aquí esté en medio? Por eso es importante que nosotros sepamos al menos cómo se estructura un documento XML. Todos podemos hacer un documento XML, pero no todos podemos hacer un comprobante fiscal. ¿Por qué? Porque tenemos una base legal y aquí viene otra vez a combinarse un tema informático legal. Por eso aisladamente no podemos observar este tema. Eso es importante que nosotros lo recordemos. No lo podemos observar de manera aislada. Entonces vamos a meternos un poquito sobre lo que son los requisitos para la expedición del comprobante. Bueno, no los requisitos, sino las obligaciones que tenemos nosotros para la expedición del comprobante. En esta parte no hay novedad. No hay novedad, ¿por qué? Porque en esta gráfica lo que usted puede observar es que tenemos dos cosas importantes. Respecto del que expide el comprobante y respecto del que recibe el comprobante. Vamos a ver si aquí no me deja. Y respecto del que recibe el comprobante. Eso es lo interesante. Y en primer lugar, bueno, pues ya sabemos, aquí este fundamento es importante, es vital para poder entender esto, porque vamos a observar aquí que estamos hablando de la expedición. ¿Cuándo se va a expedir el comprobante? Se va a expedir en tres supuestos famosísimos, como son los actos o actividades que se realicen, los ingresos que se perciban o las retenciones que se efectúen. Así es como prácticamente se da esa triple obligación de la expedición del comprobante. Adicionalmente existe un interés, como todos sabemos, de la persona que expide el comprobante, porque muchas veces se condiciona la expedición a la deducción, como pasa en el 93 fracción tercera de la ley de renta famosísimo, y así. Y bueno, y si esa es la obligación, ¿y cómo se va a expedir este comprobante? Bueno, pues aquí lo tenemos. Se va a expedir mediante un documento digital. Y es aquí donde entramos en ese tema del documento digital. Y la otra y hasta ahí nos queda esa obligación por el que expide. Ahora tenemos, a partir de este punto y seguido, tenemos la obligación del que adquiere. Y la obligación del que adquiere en este caso, o del que
se le retiene, porque puede ser el que adquiere el servicio, el que disfruta el uso o gozo temporal o reciba el servicio, o el que es susceptible de la retención, al que se le retiene, ¿no? Y en ese caso, ¿cuál es su obligación? En este primer párrafo del artículo 29, su obligación está en solicitar el comprobante fiscal digital por Internet. Y ahí es donde se completa el círculo. Por un lado, uno está obligado a expedir y por otro, el otro está obligado a solicitar ese comprobante. Hay temas muy técnicos aquí a la hora de que vamos a expedir este comprobante. ¿Por qué razón? El tema técnico está en todo el procedimiento para expedir ese comprobante. Pero hay un tema más básico todavía, más básico y que quizá no es muy accesible para muchas personas, y por eso es que me tomé el atrevimiento de incluirlo dentro de este primer tema, de la automatización, porque justamente es un elemento básico de automatización. ¿Cuál es ese elemento básico de la automatización? Es este. La diferencia entre lo que traemos entre un complemento y una adenda. Como todos sabemos, la adenda es un código que se le puede pegar al comprobante con el ánimo de que pueda tener más automatización personalizada para nuestro cliente. Por ejemplo, si yo le vendo a Walmart, como lo tenemos aquí en la pantalla, yo le vendo a Walmart, bueno, pues Walmart me va a decir, ¿sabes qué? Utiliza mi adenda, y yo voy a utilizar la adenda de Walmart para que cuando ellos lo metan al sistema, pues prácticamente puedan trabajarlo de una forma más rápida y automatizada, ¿no? Cuauhtémoc Moctezuma, Oxxo, Liverpool y así n número de adendas existen ya en el mercado y son reguladas por cada uno que las diseña. Cuauhtémoc Moctezuma diseña su propia adenda, Heineken, pues ya sabemos que es de Heineken, entonces pues ellos se encargan del desarrollo de la adenda y de su propagación. Porque cuando yo llego, yo como proveedor de Cuauhtémoc, le pregunto a mi proveedor, oye, ¿sabes que tienes la adenda de Cuauhtémoc? Ah, sí, claro, bueno, pues entonces la voy a llenar. ¿Por qué? Porque si no entrego mi comprobante así como ellos lo solicitan, pues nunca me van a pagar o no me van a volver a comprar. Entonces tengo que someterme a esta condición comercial. Situación que no pasa en el caso del complemento, porque en el caso del complemento, pues como usted sabe, el complemento pues, es de uso fiscal regulado absolutamente por la autoridad y pues la autoridad es la que nos dice que lleva y que no lleva. Algo importante, si el complemento estando obligado a llevar, si el comprobante estando obligando a llevar complemento no lleva complemento, bueno, pues entonces no es un comprobante. Una adenda, estando obligado a llevar adenda, no lleva la adenda, sigue siendo un comprobante. ¿Por qué? Porque por un lado, uno de los requisitos que tenemos dentro del Código Fiscal es justamente este, que lleve el complemento, porque los complementos van a estar regulados mediante resolución miscelánea. Y específicamente pues van a estar regulados hasta la versión 3.2 en lo que es la página del SAT. Pero como es un rollazo ahí, saber qué complemento me toca y qué no me toca, entonces la autoridad, qué bueno que lo hizo así, dentro de sus catálogos ya señaló a quién le toca el complemento y a quién no. Prácticamente una automatización para abrir una puerta guía que va a ser la que va a decir a ti te toca, a ti no te toca. Y para que ese contribuyente sepa si le toca o no le toca. Y lo llene o no lo llene. Y listo, nos evitamos de problema. Porque muchas veces el complemento, al ser de uso pues distinto, a algunos sí les toca, a algunos no les toca. Entonces muchas veces no se puede automatizar su validación. Es el tema. Pero ¿dónde se conecta esto? El complemento se conecta con el catálogo de producto o servicio. Ahí es donde la autoridad va a decir que todos estos productos y servicios llevan catálogo, entonces automáticamente se abrirá una puerta guía cuando uno esté utilizando ese para decir, ¿sabes qué? Tú llevas complemento, o esa es la idea. Y si no se abre esa puerta, sí se va a abrir una puerta de validación, porque va a decir, a ver, espérame, tú eres escuela y tú no llevas el complemento de escuela, ¿qué pasó aquí? Y ahí viene la validación automática. Recuerde usted que estamos en automatización, por eso es la adenda, que su uso es comercial y regulado por nuestro cliente, y el complemento, que es de uso fiscal y es regulado prácticamente por la autoridad, ¿no? Ahora, bueno, voy a terminar este tema y me voy a ver si tengo alguna pregunta. Ahora vamos a ver este artículo 29, como usted ya sabe, vamos a hablar del artículo 29, si usted quiere lo puede ver aquí en mi pantalla, o también usted me puede acompañar desde su pantalla.
lo ideal es que podamos estar estudiando las comas y los puntos que tiene la ley. Y pues prácticamente aquí lo que traemos es la obligación que tiene la autoridad de hacer una prevalidación. Y eso ya lo ha dicho, por eso muchas veces se ha complicado ahorita la validación de forma y sintaxis, porque la autoridad en alguna parte de su página publicó que no se tenía ya la obligación de validar. Así, ahorita voy a dar otra información, pero dice, ya no tiene la obligación de validar, porque el hecho de que tenga un timbre significa que ya fue validado. ¿Y de dónde nace ese criterio que parecería hasta cierto punto medio irracional? Pues nace de aquí, del segundo párrafo en la fracción cuarta del artículo 29. Y usted observará, para mejor referencia, que dice: remitir a los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior, es decir, aquellos que están obligados a expedir el comprobante, dice, van a cumplir con las obligaciones siguientes. Y dice, va a remitir al Servicio de Administración Tributaria a través de su expedición, antes de su expedición, el comprobante fiscal digital por Internet respectivo a través de los mecanismos digitales que para tal efecto determine dicho órgano desconcentrado mediante reglas de carácter general. Y esto es con el objeto de que éste proceda a validar. Aquí está esta validación. Ahí es donde se conecta lo que había dicho la autoridad, que desde el mes de mayo dijo que había reportado problemas sobre sus validadores. ¿Por qué? Porque si esto ya tiene folio y sello, también ya tiene una validación. Y eso puede servir para muchas cosas. Este artículo 29, fracción 4, es el que va a abrir la puerta para muchos comprobantes que no cumplen específicamente con algún detalle. No olvide este artículo 29, fracción 4, segundo párrafo de código. Y a partir del inciso A, porque dice validar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 29A. Entonces, si ya tiene un folio y ya tiene un sello, también ya tiene una validación. Y esa validación ya fue al menos de 29A. Entonces, ¿qué validación le faltaría? Porque hay que recordar que tenemos una doble validación aquí. Primaria partiendo del artículo 29. Esa validación. Tenemos dos, del artículo 29 y del artículo 29A. Bueno, pues al menos folio y sello ya está validado para efectos del artículo 29A. ¿Qué validación le faltaría? La del artículo 29. ¿Y esa validación cuál es? Son dos validaciones las que están ahí. La validación de la expedición del comprobante, que viene prácticamente en las 6 fracciones del segundo párrafo del artículo 29, y la validación de los requisitos informáticos, que viene en la fracción sexta del segundo párrafo del artículo 29. Entonces, hasta ahí nos volvemos a regresar en forma y sintaxis. ¿Por qué razón? Porque el forma y sintaxis es un requisito de validación. Cuando esta lámina es muy interesante, porque podemos decir, cuando un comprobante se dice que es válido. Bueno, un comprobante se dice que es válido para efectos del artículo 20, del anexo 20 de la miscelánea. Usted sabe que la miscelánea tiene infinidad de anexos, y hay un anexo que se dedica exclusivamente a lo que es el comprobante fiscal, que es el anexo 20. Entonces, ahí tenemos que con estos 4 requisitos, con estos 4 puntos, se cumple con un comprobante válido. ¿Qué tenemos aquí? Los lineamientos técnicos de forma y sintaxis, como ya le decíamos, que esté bien la estructura de ese XML. Punto 2, las validaciones establecidas para ese anexo, si es que existe alguna validación específica para el anexo, de acuerdo con el anexo, bueno, pues tendría que cumplir con esa misma, que prácticamente esta situación va a venir de forma más automatizada que la versión 3.2. 3, que las validaciones adicionales que tiene que llevar cada complemento que integra el XML es importante. Y la cuarta, que son
los requisitos de la miscelánea. Si hay algún requisito en la miscelánea, como por ejemplo el complemento de público en general, el comprobante de público en general global, que se lleva sus requisitos particulares respecto de todos los demás, bueno, pues ahí está en el punto 4. Y entonces aquí podemos observar que estos 4 puntos para efectos del anexo 20 tendrían que cumplir para tener el comprobante válido. Cosa que es interesante. Pero aquí vamos a ver, vamos a ver esta situación partiendo de 2014 a 2019, más o menos. Vamos a ver la autoridad, cómo va a ser esa revisión de comprobantes fiscales y cuáles van a ser los elementos en los que va a rechazar esos comprobantes fiscales. Y nosotros, por nuestra parte, también, usted como yo, podemos estar estudiando para efectos de prepararnos para ese rechazo con base en este segundo párrafo, fracción 4, inciso A, que aquí hay mucho que puede aprovechar el contribuyente. Muy bien, bueno, vamos a llegar hasta aquí, llegamos con lo que es este primer tema. Vamos a ver ahorita. Vamos a ver ahorita las preguntas que tenemos aquí. Vamos a ver qué traemos aquí. A ser proveedor de gobierno. Ángel Salas. Jorge Iván, muchas gracias por participar. Noé, Carol, bienvenida. Aisa, muchas gracias. Álvaro. Raúl Dinorín. Gabriela García Moreno. Hola, buenas tardes, saludos desde la Ciudad de México. Gracias, Gaby. Guadalupe Chavarría, perfecto, contador, siguiéndolo, contador. Yo no lo oigo. Contadora Cristian, coménteme si sí me oye. ¿Cuál sería un complemento obligatorio? Pues prácticamente el de escuelas cuando estamos en la escuela. El complemento de recepción de pagos cuando recibimos un pago diferente y no en el mismo momento en el que coincida el pago y la expedición. Ahí tenemos un complemento. Los que utilizan las líneas aéreas. En fin, una serie de complementos que ya están en la página del SAT. Berenice Mixcoatl. ¿Sí o no? Perfecto, Berenice. Janet García, gracias, bienvenida. La adenda se incorpora en el cuerpo de la factura, sí, efectivamente forma parte del comprobante. Y hasta donde yo lo he podido observar, esto se genera a cuando se timbra el comprobante posteriormente. Sin embargo, el otro día estaba estudiando con algunos compañeros ahí en Tuxtla Gutiérrez y algunos me decían también que ellos lo que han observado es que la adenda se pega incluso desde el inicio de la elaboración del comprobante, es decir, nos tendría que esperar uno al final. Pero lo que hace el validador es únicamente agarrar la parte del comprobante, no agarrar la parte de la adenda. Entonces eso también, entonces ya no sería al final, sino sería también desde el inicio, desde la expedición del comprobante. Ahí prácticamente quedaría eso. Vamos a ver qué más tenemos aquí. Tenemos aquí Jessy Sánchez. Para compras en el extranjero, ¿qué lineamientos debe cumplir? Bueno, para compras en el extranjero, pues prácticamente no hay nada más que cumplir, salvo la expedición del comprobante. Y en su caso, usted tiene que ver realmente qué está comprando, porque puede ser que su compra pueda ser sujeta de una retención. Hay un artículo, no me haga mucho caso, pero me acuerdo que es el 172 de la Ley de Renta, que es el que prevé una retención en el caso de una mediación, es decir, la administración de un interés ajeno. Entonces, muchas veces podría algo estar por ahí. Eso hay que verlo, pero eso es lo que habría que considerar. ¿Ok? En dado caso de una revisión electrónica, el SAT me rechaza las deducciones por error del XML a no validar, ¿puedo defenderme? Claro. No, sería con base en el artículo 29, segundo párrafo, fracción 4, inciso A. Ese sería el punto en donde usted se va a defender, contador Arturo Baudoin. Bueno, seguimos aquí. Déjenme ver. Vamos a seguir con el tema 2. El tema 2 en este caso son los catálogos. Y como usted sabe, bueno, tenemos ya catálogos aquí para la automatización de este tema del CFDI. Y pues hay que recordar con esta gráfica que yo he dado a conocer en muchos de mis eventos donde he participado, que cómo se genera el comprobante. Y eso nos lo va a decir prácticamente lo que es el artículo 29 en la fracción, segundo párrafo, de la fracción 1 a la fracción sexta. Bueno, como usted sabe, necesito mi firma electrónica avanzada, mi sello digital,
Ya sigo aquí. Esto es como un mapa. ¿Se acuerda usted de esos mapas que hacía el coyote con el correcaminos? Bueno, pues así igualito, ¿no? Vamos a hacer un mapa aquí. Mi sello digital. Y ya una vez que tengo mi sello digital, entonces ya me meto a lo que es la elaboración del comprobante. Para eso previamente pues tengo mi aplicación para la elaboración de ese comprobante. Y es muy importante aquí, siguiendo con este camino, es muy importante, aquí voy a generar un XML que yo le he denominado XML simple. Y antes del timbrado, porque aquí estamos en el timbrado, aquí esta va a ser la parte donde se va a dar esta fracción 4, que usted observa ahí en el artículo 29, segundo párrafo. Y ahí es donde se va a dar este timbrado, de tal forma que vamos a pasar de tener un XML simple a tener ya un comprobante fiscal digital. Eso es lo que va a pasar aquí. Y pasamos de uno a otro. ¿Por qué razón? Porque aquí que tenemos acá, prácticamente cualquier persona lo podría hacer, pero no este de acá, como yo he insistido mucho sobre eso. Algo importante que usted tiene que considerar es que previo al timbrado, todos los comprobantes tienen que llevar su complemento. Previo al timbrado, aquí mire, como usted observará, aquí antes de que yo mande al timbrado, ya va pegado el complemento en el XML. De tal forma que llega al SAT, lo valida y entonces lo sella con el complemento timbre fiscal. Ahorita que me preguntaban, ¿no? ¿Qué complemento es obligatorio? Por ejemplo, el de timbre fiscal. Ese no habrá un comprobante en México que se diga comprobante y que no tenga el complemento de timbre fiscal. Ahí está un mejor ejemplo. Bueno, entonces ya tenemos aquí un comprobante que ya está en azul. Y posteriormente este soy yo. Ya se lo puedo entregar a mi cliente. Y mi cliente ya se lo voy a entregar ya sea en XML o yo se lo voy a entregar ya sea en PDF. Recordando las 4 modalidades que tenemos para la entrega del XML. Y pues la representación impresa que está también en este artículo 29, segundo párrafo. Y mi cliente ya lo podrá archivar como parte de su contabilidad. Y ahí acaba todo este procedimiento. ¿Por qué este procedimiento se lo señalo de esa forma? Porque lo importante, dependemos nosotros, y hay que decirlo así, y hay que decirlo con todas sus letras, nosotros dependemos de este amigo. Nosotros dependemos de él. Y sin embargo, yo incluso escribí un artículo sobre eso. Y sin embargo, no existe una certeza de que con que yo haya contratado un sistema, un PAC, con que yo lo haya contratado, eso no me exime de las responsabilidades que están previstas en el artículo 29A para efectos de la deducción y acreditamiento. De tal forma que está mal elaborado el comprobante. No es mi responsabilidad porque yo contraté un tercero y sin embargo estoy en el problema de la deducción y acreditamiento. Porque expresamente allí el artículo 29A dice que puede tener un problema para la deducción y acreditamiento. Se plasmen en forma distinta, así me parece que lo dice. Entonces, ese es el problema que tenemos. Yo lo que he denominado esto es un desequilibrio que existe entre uno y otro, porque realmente pues existe un desequilibrio entre ellos. Y es algo que tenemos que considerar. Y la autoridad pues dijo, ¿sabes qué? No nada más voy a poner orden sobre la estructura. Voy a poner orden para condicionar la expedición del comprobante a las prevalidaciones previas, porque eso es lo que va haciendo realmente los catálogos. Ahora, esos catálogos, o mejor aún, la cuestión del catálogo, de la estructura, del estándar que ya existe en el versión 3.3, en algún momento puede ser obligatoria para mí. Ahorita, como me decía mi amigo el contador Arturo, ¿no? Me decía, oiga, ¿sabe qué? Si me rechazan deducciones porque está mal elaborado el comprobante, y cosa que pues yo me fié en lo que hacía el PAC, pues, ¿qué me puede pasar, no? Bueno, pues sería suficiente con decir, ¿sabes qué? Yo lo contraté al PAC y el PAC tiene su responsabilidad. Ahora, por otro lado, yo creo que también habría que ver realmente lo que estamos firmando, porque pues hasta cierto punto yo podría decir, ¿sabes qué? Él tiene una responsabilidad conmigo. ¿Y cuál es su responsabilidad? Pues su responsabilidad está en que pues no me ayudó a generar bien el comprobante. Entonces lo podría efectuar una demanda. Pero hay que ver realmente a lo que me obligue a la hora de que firme el acuerdo o el convenio para trabajar con él, porque muchas veces esa firma es mediante firma electrónica avanzada y pues no tenemos ni siquiera ni un respaldo de esos documentos que ya firmamos.
Es decir, si usted se da cuenta, no es por señalar algo, ni por ser negativo ni fatalista, porque creo que nadie de nosotros está para eso, pero me parece que hay un desequilibrio, vuelvo a insistir, entre lo que pasa con el contribuyente y lo que pasa con el PAC. Que el PAC muchas veces tampoco entrega el contrato al contribuyente. ¿Por qué? Porque dice, no lo doy porque me vayan a demandar. Pues claro que te pueden demandar, por eso haz las cosas bien. Y tú me puedes demandar a mí si no te pago, ¿verdad? Entonces debe de haber más igualdad. Pero esta situación, ¿recuerda usted el bebé del principio? Pues esta situación es en la que estamos ahorita. Es muy probable que empecemos ya a ver estos efectos en el 2019. O el próximo año es muy probable también que empecemos a verlo. Vamos a ver. Pero sí hay que blindarnos. ¿Y cómo nos blindamos? Pues estudiando. ¿Y qué conseguimos estudiando? Pues conseguimos la maravilla que existe en el segundo párrafo, fracción 4 de Código Fiscal. Esa es una maravilla. Ahora, vuelvo a mi pregunta, ¿no? Oye, Fidel, usted me podría preguntar, ¿y la cuestión informática, los catálogos, el anexo 20, puede ser obligatorio para mí? Dado que la miscelánea no la expide un órgano legislativo y toda esta situación. Bueno, pues ya sabemos que eso es un punto de vista muy interesante a partir de lo que se señala justamente en la Constitución. Pero lo que se está aplicando aquí es esta reserva de ley relativa que ha definido la Corte en la novena época, hace tiempo. Por eso le da facultad a la miscelánea. Por eso dice este artículo 29, ¿no? Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior deberán cumplir con las obligaciones siguientes. Dice, cumplir con las especificaciones en materia de informática que determine el SAT mediante reglas de carácter general. Este fundamento es el principal con el que nos vamos a encontrar en el estudio de nuestros comprobantes fiscales. ¿Por qué? Porque la cuestión, los requerimientos, especificaciones en materia de informática, especificaciones son la aclaración puntual de un concepto. Esa es una especificación. Y la informática son aquella automatización, y si no usted verifíquelo, porque eso es incluso parte de un análisis que hace tiempo desarrollé para una empresa. Y la informática está relacionada con el tratamiento automático de la información. Entonces, aquí es donde nos encanta, porque así leer nada más materia informática, pues prácticamente no nos dice nada. Pero cuando entendemos la informática como aquella parte que nos va a ayudar a automatizar la información, entonces estamos viendo que la base del anexo 20, estamos viendo que los catálogos prácticamente surgen de esta fracción sexta. Y más todavía, porque lo que surge de esta fracción sexta es, ¿cómo decirlo? El anexo 20. Tenemos este y tenemos este otro. Este está repetido. Y tenemos este otro del 29A, que señala que, como dice, los contribuyentes fiscales digitales a que se refiere el artículo 29 deberán contener los siguientes requisitos. Y dice la fracción novena, los contenidos en las disposiciones fiscales que sean requeridos y dé a conocer el SAT mediante reglas de carácter general. Otra vez la miscelánea. Otra vez la miscelánea, aquí la tenemos. Lo que habría que observar quizá es hasta qué punto, aquí únicamente se da a conocer miscelánea, pero hasta qué punto yo tendría que hacerle caso al reglamento de la ley al reglamento del Código Fiscal. Eso también queda en el aire, porque hasta donde hemos observado están hablando de reglas de carácter general, pero ¿qué cree? Muchos requisitos de comprobantes también están en el reglamento de código. Y entonces cuando llegue ese 2019, con base en la pregunta de mi estimado amigo Arturo Baudoin, ¿cómo lo va a aplicar la autoridad? Eso es lo que quiero señalar aquí. Para el efecto, usted sabe, bueno, estos dos requisitos, estos dos párrafos, estas dos fracciones, son los que nos vuelven y nos hacen obligatorio este tema. Ahora, yo le tengo que decir, porque sé que muchas personas me están escuchando y la verdad no sé
qué tan experimentados estemos sobre el tema de la factura electrónica 3.3, entonces yo tengo que señalarle que pues tenemos 17 catálogos, cosas que aquí están. Aquí están los nombres de los catálogos. Usted sabe que esto ya se ha ido a conocer en un archivo en Excel, que si usted no los tiene, bueno, y si me quiere mandar un correo, pues yo se los comparto, ya están en la página del SAT, no hay mayor ciencia en eso, pero si tiene problemas yo se lo mando sin ningún problema. Aquí yo puse una pequeña descripción partiendo del anexo 20. Este catálogo se ha vuelto muy famoso porque yo sé que mucha gente lo tiene. Y además, en todos los eventos donde he participado. Y además aquí tenemos pues el número de registros que tiene ese catálogo. Usted observará, por ejemplo, que el catálogo de producto y servicio tiene 52, el código postal tiene 95. Ya en una ocasión hablé también de lo que pasaba respecto de respecto del código postal, por ejemplo, ¿no? Cómo se da esa fusión de la fracción primera y la fracción tercera. Para más referencias, si usted quiere buscar esa información, está en nuestro programa número 29. No es cierto, no está en el programa 29. Está en preguntas y respuestas que tengo en mi Facebook. Y ahí abarqué ese tema, estudié ese tema, porque lo que está pasando es sumamente interesante. ¿En qué momento se revive un muerto? Eso es lo que está pasando con el catálogo de código postal. Se está reviviendo un muerto. Discúlpeme, es lo que está pasando. Entonces, bueno, aquí tenemos otros catálogos, que estos catálogos ya son chiquitos, ¿no? Y bueno, pues estos son los catálogos que normalmente tendríamos que estar utilizando a la hora de estar generando ese comprobante. Y bueno, pues es importante que nosotros los conozcamos. Ahorita vamos a hablar un poquito más de estos catálogos, pero es importante que usted considere que tenemos 17 catálogos y es importante ver cómo se deben de manejar estos catálogos. Y para eso hay una fórmula muy sencilla que yo quiero también mostrarle a continuación. Por eso vamos a ver ahorita nuestro tema tercero y último, que es la trascendencia fiscal del CFDI. Pero antes voy a ver algunas preguntas que tengo aquí, unos comentarios. Buenas tardes, contador. Buenas tardes, contador Analia Damas. Moisés León, bienvenido desde Cancún, perfecto. Vianey Sánchez, Evelyn Flower, gracias. Nadia Ángeles, gracias. Estela Martínez, gracias. Yuli Correa, Gavino Carreño, gracias, bienvenido. Roselena Molina Cortés, pero nosotros como contribuyentes, ¿cómo nos podemos defender si la factura que están dando en el tema del XML no es correcto? ¿No vamos a poder deducirlo? Pues ahí hay que ver, fíjese, hay que ver prácticamente los últimos párrafos del artículo 29A para que usted vea que la autoridad se curó en salud. Dice, ¿sabes que tú eres un experto en materia de informática? Yo me curo en salud. Por eso es que nos va a servir la fracción 4. Por eso es que yo la propongo de ahí. Las preguntas frecuentes emitidas por el SAT tendrían un efecto fiscal de acuerdo con el anexo 29 cuando menciona mediante reglas de carácter general. No, evidentemente no, mi estimado Leonel, no tienen ninguna validez. ¿Para qué sirven las preguntas frecuentes? Las preguntas frecuentes sirven para que usted se dé cuenta de cuál es el criterio de la autoridad respecto de tal tema. Y justamente fíjese qué buena pregunta me hace usted, Leono Rebel. También Taylor George, saludos. Fer Aguilar y José Samaniego, perfecto, bienvenidos. Fíjese qué buena pregunta. ¿Qué hago con las preguntas y respuestas que están ahí en la parte de la autoridad? Porque pues como usted sabe, infinidad de preguntas y respuestas hay ahí. Y yo cómo le hago para decir, ¿sabes qué? No voy de acuerdo con esta. ¿Por qué? Porque esta va más allá de la ley, cosa que pasa siempre. Y es más, las preguntas y respuestas luego muchas veces van más allá de lo que dice el propio criterio de la autoridad, el propio anexo de la resolución miscelánea, la propia regla, y saca cosas. ¿Por qué? Porque lamentablemente es más fácil modificar las preguntas y respuestas que luego modificar la miscelánea. Fíjese a qué nivel hemos llegado. Es más fácil modificar las preguntas y respuestas que la miscelánea. ¿Está mal eso? Sí está mal. Sí está mal, porque no debería de pasar eso. ¿Pero por qué pasa? Porque muchas veces, por ejemplo, ni siquiera sabemos qué es un XML. Entonces, por eso es que muchas veces somos un poco vulnerables. Y yo no digo nada malo, o sea, yo digo que la autoridad está haciendo su trabajo, me parece muy bien, pero también debe de entender la realidad que estamos viviendo en este país. Que si yo voy y contrato a un tercero con el ánimo de que él es experto,
y resulta que el comprobante está mal, caso real, yo conozco empresas gigantes que tienen problemas de comprobantes. ¿Por qué? Por el tercero, no por ellos. Y me dicen, ¿y Fidel qué hago? Bueno, pues hay que ver, ¿no? Hay que ver. Por eso le digo, ¿cuál es la mejor forma de evitar estas cosas? ¿Cuál es la mejor forma de contribuir para que las cosas vayan cambiando? Estudiando. Estudiando va a ser una forma magnífica en la que podamos cambiar las cosas. Por eso hacemos bastante nosotros en este momento y como yo lo digo siempre, hay que tratar de ser héroes en esta situación. ¿Cuál es el medio de defensa por parte del contribuyente ante la autoridad? Un medio de defensa sin defensa, yo creo que primeramente será el conocimiento. El conocimiento de las disposiciones, el conocimiento de las leyes, de las normas, ese va a ser un medio de defensa. ¿Por qué? Porque económicamente, muchas veces, y usted lo puede ver en la realidad, cuando uno se acerca con un funcionario de la autoridad y está diciendo quién sabe qué tantas cosas, y uno le dice, permítame, licenciado, vamos a leer esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque yo quiero darle argumentos para que ellos se convenzan también. Y muchas veces la autoridad que cree se convence. Muchas veces no, ¿verdad? Porque dice, ¿sabes qué? No puedo moverme de aquí porque ese es el criterio institucional y te vas a tener un medio de defensa. Perfecto. Pero en la parte económica, así rápidamente, ¿cómo lo puedo hacer? Muchas veces así. ¿Sabe qué? Mire, vamos a leer este párrafo. No me crea. Vamos a leerlo aquí, a ver qué. Y ellos muchas veces acceden. A mí me ha pasado eso, que tienden a acceder. Entonces, ahorita vamos a ver algunos catálogos. Vamos a ver un catálogo que yo quiero, que se ha vuelto muy polémico. George Jaimes se unió. Perfecto, bienvenido. ¿No es cierto? Joaquín Jaimes, muy bien. Vamos a ver un catálogo que creo que es un catálogo interesante para estudiarlo aquí. Déjenme salir tantito de este tema y me voy a regresar. Vamos a ver ahorita lo que es el catálogo de uso del CFDI. Estos son los catálogos, como usted se da cuenta, aquí este es un archivo de Excel. Le digo que si usted lo necesita, bueno, pues yo se lo hago llegar sin ningún problema. Pero vamos a ver ahorita lo que es el catálogo de uso, que es uno de los famosos catálogos que tenemos al día de hoy, que la autoridad ha dicho, si tú le pones ahí lo que tú quieras, no pasa nada, suavecito, mira, no tengas miedo. Todo yo lo voy a aceptar, no me voy a quejar de nada. Bueno, ¿cómo podemos estudiar este catálogo? Este catálogo tiene prácticamente 4 partes. Y es así como yo ¿por qué hago este análisis con este catálogo? Porque es así como yo le invito para que usted haga todos sus demás análisis. Y si no, bueno, pues también en otra ocasión podemos seguir estudiando este tema, que yo creo que seguramente, porque la próxima semana vamos a tener también otra transmisión y así prácticamente vamos a tener una transmisión. Vamos a tratar de tener una transmisión cada semana. A veces es un poquito difícil, pero vamos a tener de hacer una transmisión cada semana, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos utilizar estos catálogos? Bueno, estos catálogos van a tener 4 partes. La primera parte, que es esta, que digamos que yo le he denominado la parte general del catálogo, donde vienen 3 conceptos, que son adquisición de mercancía, descuentos, bonificaciones y devoluciones, o gastos en general. Este le aplica, como usted puede observar aquí, le aplica a las personas físicas y a las personas morales. Muy bien. Esa es la primera parte. Usted, en la mayoría de los casos, nos vamos a tener que encontrar aquí. Saber. Segunda parte. Esta parte de aquí. Esta parte de aquí lo que vamos a tener va a ser prácticamente inversiones. Inversiones bajo el concepto de la ley de renta, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener aquí lo que son construcciones, lo que son mobiliario y equipo de oficina, equipo de transporte, equipo de cómputo, dados, troqueles, moldes, matrices, herramientas, comunicaciones telefónicas, satelitales y otras maquinaria y equipo. Ahí está nuestro segundo grupo. Este le aplica tanto a personas físicas como a personas morales. Y el último grupo, los últimos 2 grupos que tenemos, está en este, que forman parte de las deducciones personales. Y como usted se da cuenta, pues en deducciones personales, pues nada más le va a aplicar a las personas físicas. Es ahí donde le va a aplicar prácticamente a las personas físicas. Y pues tenemos aquí las deducciones personales. ¿Qué mayor ciencia se necesita en esto? Pues ninguna, porque
Tenemos honorarios médicos, gastos médicos por incapacidad o discapacidad, gastos funerales, donativos, intereses, aportaciones voluntarias, primas por seguro de gastos médicos, gastos de transportación escolar obligatoria, depósito en cuentas para el ahorro, primas que tengan como plan de bases de pensiones y pagos por servicios educativos. Aquí tenemos esta. Este es el tercer grupo. ¿Hasta cuántos grupos trae? 4. Porque el último, que es este, P01, va a ser por definir. Este P01 prácticamente lo vamos a tener por definir. Entonces vamos a pensar que yo voy a comprar en algún lugar tanto algo que me puede significar un gasto como mobiliario y equipo de oficina. Entonces, ¿cuál ocupo? Este es el problema, porque nada más me toca uno por comprobante. Hasta lo que ha dicho la autoridad es que prácticamente podemos ponerle cualquier cosa, no tenemos ningún problema, eso no invalida al comprobante, no solicita su reexpedición, muy bien. Pero esa es por parte del SAT. Ahorita está en ese plan como de amnistía, donde dice, ¿sabes qué? Ahorita yo no voy a tener ninguna consecuencia, no voy a tener ninguna repercusión sobre nadie. Tú vete acostumbrando al complemento, al catálogo, ¿ok? Y me voy acostumbrando. Aquí el tema está en que eso pasa por mi cuenta. Ahora, ¿qué va a pasar? Porque recuerde usted que esta información se la voy a pedir a mi cliente. ¿Qué va a pasar por la cabeza del contador de mi cliente? ¿Por qué razón? ¿Del contador o del cliente también? Porque muchos clientes no tienen contador, son ellos mismos sus contadores. ¿Y por qué razón? Porque imagínese que yo le puse gastos en general a una venta de mercancía. Y mi cliente me dice, ponle gastos. Ok, le pongo gastos. Y el día de mañana mi cliente me dice, no, ¿qué crees? Me dijo mi contador que es adquisición de mercancía. Cámbiame la factura. Perdóneme, pero usted me dijo que era adquisición de mercancía. No, yo nunca te dije eso. Y sácalo de ahí. Ese es el problema, ¿no? Por eso yo lo que estoy pensando es que tratar de guardar evidencia de que él dijo que era gastos en general. Al menos en este tiempo de implementación, yo recomiendo guardar una evidencia de que él me dijo que era gastos en general. Aquí está, mire. Usted me dijo que era gastos, no me diga después que es adquisición de mercancía. ¿Por qué va a pasar mucho eso? Porque muchas personas no van a poder distinguir, porque quizá no tendrían que saber que hay una diferencia de adquisición y gastos. Y cuando lo lleves al experto, cuando uno lleve al experto ese tema, va a decir, no, ¿qué crees? Que no es gasto, es adquisición. Entonces regresa el cliente y me dice, ¿sabes qué? Tú eres lo peor porque me llenaste mal el comprobante. Pero si usted me lo dijo, demuéstrame. Es un tema práctico que viene justamente con este. Y así tenemos muchos temas. Vamos a seguir haciendo más llamadas, vamos a seguir haciendo más lives aquí. Vamos a regresar ahorita a la presentación. Bueno, pero también quiero comentarle algo que traigo aquí. Déjeme ver. Voy para allá. Mire, tengo aquí esta pantalla, este pizarrón, donde quiero mostrarle lo siguiente. Por eso es importante que estemos estudiando. Porque el día de hoy vamos a tener que convivir en estas dos esferas. Este tema se me ocurrió, estas dos esferas se me ocurrieron cuando estaba dando un curso en Oaxaca sobre este tema. Tenemos que vivir al día de hoy así, viviendo con estas dos esferas. La primera esfera que le vamos a dominar, la esfera fiscal, y los que me estén acompañando de Oaxaca seguramente se acordarán de eso, en Guajuapan que estuve, la esfera fiscal y la esfera informática. ¿Y cuál es esta esfera fiscal? La esfera fiscal es la que cuesta dinero. Y lo que debería de pasar es que la esfera que cuesta dinero sea subordinada a la esfera informática. De tal forma que lo que ocurra aquí se plasma acá. ¿Estamos de acuerdo? Pero lo que está pasando con estos catálogos es que la esfera informática quiere detonar la esfera fiscal. Es decir, causar dinero. Entonces yo utilizar o poner un dato incorrecto, por ejemplo, en los métodos de pago, me detona una carga fiscal
perdón, este no debería de ir aquí, déjenme borrarlo. Me detona una carga acá. Ponerle un dato, aunque esté la ley, sí, la ley, o sea, ya. ¿Cómo es posible? Bueno, es lo que estamos viviendo. La esfera informática, lo que yo le ponga en la informática, va a detonar mi carga fiscal. Oye, pero ¿cómo? Sí, porque hay que recordar. No se justifica, ¿eh? No se justifica absolutamente nada porque la ley claramente tiene momentos de acumulación. No se justifica. Pero la idea es que la directriz para la autoridad muchas veces no tiene acceso a esto. Bueno, en teoría, ¿no? Teoría, quizá. Pero lo que tiene acceso es a esto. Doble palomita tipo WhatsApp. Tiene acceso a eso y eso es lo que va a detonar, va a marcar el paso para causar impuestos. De forma inmediata, quizá no. Revisión electrónica es probable. Pero ¿cuál va a ser el primer paso donde se va a observar esto? Bueno, que incluso ya se está observando, ¿no? Con el asunto de las declaraciones en ceros cuando tengo comprobantes con valor. Y la opinión negativa. Aquí, ¿dónde se va a observar esto? Esto se va a observar en una cosa que se denomina las declaraciones prellenadas. No sé por qué no me deja pintar aquí, no sé. Declaraciones prellenadas. Ajá. Eso se va a repercutir aquí. No me deja aquí pintar, no sé por qué. Como que luego anda medio mal esto, medio loco. Pero bueno, es para allá, ¿sí? Entonces, esa trascendencia que va a tener la informática con lo fiscal, por eso es importante considerar eso. Yo ahorita que me preguntaba a alguien, ¿sabe qué? La situación de las preguntas y respuestas, en su caso, ¿me las pueden hacer obligatorias? Bueno, recordará usted que esa es la idea que salió con la segunda resolución, recordando un poco. Esa era una idea que viene ahí, pero bueno, yo creo que hay bastante que se puede comentar al respecto. Bueno, vamos a ir a las preguntas ahorita, si tenemos alguna por aquí. Antes de irme a las preguntas, quiero plantearle algo. Vamos a ver esta. Aquí viene la pregunta, ¿no? Si yo quiero más información, ¿cómo le puedo hacer para estudiar? Bueno, nosotros ya tenemos desde hace mucho tiempo nuestro canal de YouTube. Como usted sabe, lo tenemos aquí en YouTube, buscándonos aquí con Soy Ejecutivo Fiscal, como aquí está. Ajá. De tal forma que, bueno, pues si usted gusta acompañarnos en nuestro canal de YouTube, ahí es donde normalmente, aquí está el canal, ahí es donde normalmente, Soy Ejecutivo Fiscal, ahí es donde normalmente tenemos la información. Y específicamente, déjeme darle la buena noticia, nosotros ya tenemos un resumen de cambios, nueva versión factura electrónica 3.3. Y si usted es muy difícil que pueda encontrar ese vínculo, bueno, pues quizá sea más fácil para usted diciéndole en soyef.info diagonal h-medio cfdi 3. H porque yo soy h-medio cfdi 3. Usted ya con eso puede acceder prácticamente a este video, donde, bueno, pues creo que es un buen resumen de cambios. Y siempre, como usted sabe, tenemos abierto nuestro WhatsApp para que usted pueda estar en contacto con nosotros respecto de cualquier concepto que pueda usted observar en el video. También ahí podemos estar en contacto y en comunicación. Lo importante es que la información está ahí. La información está ahí, el esfuerzo que tenemos está ahí para usted, para ayudarle y, bueno, pues para de alguna forma propiciar también un cambio positivo en la situación que estamos viviendo en nuestro país. Y eso era un punto. ¿Por qué hice este programa? Este programa lo hice porque pues había, en ese momento que usted se da cuenta que fue publicado en julio, los primeros días de julio, para entrar con todo este esquema. Yo sé que hay mucha gente que muchas veces no tiene acceso a mucha información. Bueno, pues ahí está el acceso a la información. Que quizás es un poco difícil
porque es voz, porque es, a veces, yo trato de ser lo más claro posible, pero muchas veces también tengo que partir de cierto conocimiento previo, pero siempre estoy tratando de que las cosas sean lo más clarito posibles, porque sé que así se puede propiciar un cambio importante. Y ahí está. Y eso es también porque me lo habían pedido, pero me habían pedido dos cosas, y por lo tanto quiero anunciarlas estando usted conmigo el día de hoy. La primera es esa, que teníamos este programa y que pues yo creo que como tenemos varias reproducciones ya, muchas reproducciones en Facebook, quizá en YouTube no tenemos tantas, pero pues eso es lo de menos. Lo que importa es que se estudie esta información que puede ayudar para abonar. Hay mucha información, lamentablemente el día de hoy está viendo una sobreinformación, pero que realmente no se dedica a hacer un análisis, se dedica a hacer hay sus excepciones, obviamente, honrosas excepciones, gente muy buena que está haciendo muchas cosas muy interesantes, pero hay muchas, la mayoría son repeticiones. Entonces, pues ahí está. Nuestro granito de arena, aquí está. Y ese era uno que nos habían pedido. El segundo que nos habían pedido era que pudiéramos hacer un estudio en la Ciudad de México para el CFDI 3.3. Entonces, pues nos costó trabajo, déjenme decirle, nos tardamos, porque este estudio prácticamente me lo estaban pidiendo desde hace mucho tiempo. Y entonces, pues tenemos programada ahorita la fecha del 9 de septiembre para estudiar el análisis paso a paso de la nueva factura electrónica 3.3 más casos prácticos. ¿De dónde sale este curso? Prácticamente este cambio del complemento de recepción de pagos que ahorita me preguntaron también. No es un tema nuevo, déjeme decirle que el complemento tiene ya más de un año, o si no un año, mínimo un año, el complemento de recepción de pagos, teóricamente en la miscelánea. Y nunca se movió hasta la segunda resolución que ocurrió apenas. ¿Quedó mejor? Creo que quedó más fuerte el complemento de recepción de pagos. Pero hay cosas que se mantienen, errores que se mantienen de todas maneras, y que he señalado yo en infinidad de lugares. Entonces, ¿de dónde viene este curso? Bueno, de lo poquito que yo he podido ir recolectando, de lo que he contribuido y de lo que me han contribuido también, sale este estudio, este curso que prácticamente pues es único. Voy a salirme tantito de aquí para mostrarle algo. Y bueno, de ahí sale, de esos viajes, de esos análisis, de esos comentarios, de ahí sale. Puedo contribuir de alguna forma al estudio de aquí, y por eso es que yo quiero invitarlo a usted a este análisis paso a paso de la nueva factura electrónica versión 3.3 más los casos prácticos, que va a ser el sábado 9 de septiembre en la Ciudad de México. Va a ser un estudio presencial que vamos a realizar y yo lo quiero invitar a usted. Si usted está interesado en estudiar conmigo, bueno, pues ya tenemos esta fecha, que prácticamente es la única fecha que tenemos. Y bueno, pues si usted está interesado, bueno, pues a mí me daría mucho gusto estudiar con usted en la Ciudad de México. Si usted está interesado también, le pido que me ponga un WhatsApp al 55 31 03 68 04. Al 55 31 03 68 04. Ahí prácticamente le vamos a mandar toda la información. Este curso lo estamos pensando que va a tener muchas sorpresas. Prácticamente estamos pensando un curso único, porque pues me lo han pedido mucho, entonces yo quiero esforzarme mucho para que esto salga de la mejor forma. Siempre he tratado de dar lo mejor con las personas que están conmigo en los eventos. Y bueno, pues yo creo que este va a ser una buena experiencia que vamos a tener en la Ciudad de México. Si usted está interesado, regáleme un WhatsApp. Aquí está al 55 31 03 68 04. Ahí prácticamente podemos estar en comunicación y en contacto para seguir estudiando. Y
A continuación voy a ver algunos comentarios que tengo aquí. Aquí tenemos Julio García Castillo. Perfecto, gracias por compartir, estimado Julio. Gabriela García, bienvenida. Éter, Héctor, Fabi, Joaquín, gracias. Estimado Fidel, ¿los casos de uso hasta qué grado otorgan obligatoriedad o los podemos ubicar en el mismo nivel que preguntas frecuentes? Pues prácticamente el revés que quiso dar la autoridad a partir de la segunda resolución de miscelánea es que se les trata de dar nivel de la miscelánea. Pero lejos de esos casos hay que ver quizá la obligación jurídica. ¿Por qué le comento esto? Porque muchos de esos casos ¿se acuerdan de esos dos esferas que estaba yo señalando ahorita? Bueno, porque muchos de esos casos, si usted se da cuenta, vamos a regresar un poquito. El artículo 29, segundo párrafo, fracción sexta, y el artículo 29A, primer párrafo, fracción novena, dicen miscelánea. Y entonces, ¿en qué parte la ubicamos? La vamos a ubicar en la segunda esfera, informática. ¿Por qué? Porque la esfera fiscal, que son dos, usted sabe, la primera y la segunda, la primera es fiscal, la segunda es informática, porque la esfera fiscal prácticamente la vamos a tener en la ley. De tal forma que ahí es donde empieza el conflicto. Y su pregunta es muy buena. En esto que usted está señalando es donde comienza el conflicto entre uno y otro. ¿Por qué? Porque hasta donde yo observo, la autoridad, vamos a ponerlo así, vamos a pensar que una persona quisiera correr, pero uno de sus pies estuviera más chico que el otro. Entonces no va a poder correr igual. Eso es lo que está pasando ahorita al día de hoy. Porque dentro de esos casos de uso se está observando que generan obligaciones adicionales a las que tenemos incluso en renta. Que renta es la que regula la obligación de la expedición del comprobante. Genéricamente lo tenemos en el artículo 29, primer párrafo. Pero renta, en cada caso en particular, porque son diferentes, no es decir lo mismo una título 2 que una título 3, por ejemplo, o de una persona física, y persona física de cuál, entonces no es lo mismo. Pero lo que está pasando ahorita es que se está aplicando esos casos como si fueran prácticamente la ley. Entonces hay cosas que como contador nosotros podemos estudiar y usted se va a dar cuenta que quizás sea necesario como lo está planteando la autoridad. Pero eso es en la parte práctica. En la parte legal vamos a ver si no lo expido qué me va a pasar. Es lo que hay que hacer. Y eso es lo que tenemos que estudiar. Espero haberle contestado, mi estimado Gavino. Joaquín James y 7 personas más acaban de compartir. Gracias. Oscar Reyes y Guadalupe Camarillo, perfecto, bienvenidos. Oscar Reyes, muy útil y clara explicación desde el punto de vista empresarial. Muchas gracias. Gracias, estimado Oscar Reyes. Roberto Valenzuela, perfecto, licenciado, bienvenido. Sigus y Arturo Baudoin. Roselena Molina Cortés, ¿en dónde va a realizar el estudio del 9 de septiembre y cómo me inscribo? Bueno, primero yo le pediría si usted me puede poner un WhatsApp al 55 31 03 68 04 y ahí le vamos a mandar prácticamente toda la información. Todas las personas que me digan, que nos señalen que estuvieron en este estudio, pues prácticamente les vamos a dar un súper beneficio a la hora de que ustedes se escriban con nosotros. Porque pues ustedes son los primeros, obviamente. Y a lo mejor es muy probable que de ahí se llene, pues es muy probable, no lo sé. Pero lo vamos a pasar muy bien, vamos a estudiar mucho y vamos a prepararnos, quizá como se preparan para los guerreros, para cuando van a luchar, ¿no? Porque dentro de esas facilidades no escritas, porque eso es lo que hay que considerar, dentro de esas facilidades no escritas que están ahí, ¿en qué momento van a cambiar? Entonces no me puedo fiar tanto de que me digan, ¿sabes qué? Aquí pon lo que quieras. Son cosas que hay que estar pensando. Y bueno, pues yo trato de compartir pues lo mejor que tengo con ustedes y directamente de la ley, no de mi interpretación. En este estudio también se va a tocar el tema del recibo electrónico de pagos, claro, de acuerdo, claro, eso es fundamental. Mire, lo que pasa es que el complemento de recepción de pagos se entiende mejor a través de un ejemplo. Es ahí donde se entiende mejor, por eso nosotros le pusimos a este curso como análisis paso a paso. Para ir paso a paso, como dicen, ¿no? Ir paso a paso como un pasito de bebé cuando comenzamos a caminar. Ir paso a paso para entender lo que es la factura electrónica y entender también los casos prácticos.
Entonces, bueno, espero que nos pueda acompañar Roselena y también espero que usted pueda revisar el video, también eso estaría muy bien para ya tener un poco más también el video que planteaba aquí, este video, si usted lo puede verificar también para estar ahí con nosotros estudiando, estaría muy bien. Sí, por favor, curso en la Ciudad de México, perfecto, ya contadora, yupi, qué felicidad, sí se va a dar, sí, lo vamos a hacer el 9. Un día después de la entrega del paquete económico también, y si nos da tiempo, bueno, pues vamos a hablar del paquete económico. Tenemos muchas cosas, tenemos mucho de qué hablar, tenemos mucho que estudiar, entonces pues, sí, espero nos puedan acompañar. Celia Mendoza Ruiz se unió, perfecto, bienvenida Celia. José Carlos Córdoba Sánchez, muy buena información, muchas gracias estimado José, un abrazo a usted. A los costos que mencionó al principio habría que sumar el de la capacitación del departamento y o personal encargado de elaborar las facturas, efectivamente. Sí, claro. Porque eso pues definitivamente nos va a significar una erogación. Entonces eso sí hay que considerarlo dentro de esos costos. Leono Rebel, muchas gracias. No, pues muchas gracias a usted. Y muchas gracias a todas las personas que me acompañaron el día de hoy con este estudio que hicimos. Vamos a hacer otro la siguiente semana también. No sé qué tanto todavía podamos estudiar este tema. Yo creo que podemos estudiarlo todavía bastante. Y bueno, pues todas las personas que nos quieran acompañar a este evento, bueno, pues le tenemos ya la información para enviárselas. Si nos ponen un mensajito al 55 31 03 68 04, ahí nos va a dar mucho gusto recibirles, darles la información y que nos acompañen. Fíjense que creo que no ha habido, y es un esfuerzo también, conforme van avanzando el tiempo, creo que también se van aclarando algunos conceptos respecto del CFDI y la autoridad también usted se da cuenta que va sacando sus nuevas versiones. Pero creo que estamos en un buen momento para prepararnos para esta factura electrónica. Tenemos el video, ya ese es totalmente gratuito. Si usted nos puede acompañar, pues créame que no se va a arrepentir. Me va a dar mucho gusto estar con usted estudiando. Y bueno, pues le digo, vamos a tener muchas sorpresas en la Ciudad de México para todas las personas que nos acompañen. Un informe al 55 31 03 68 04. Y quiero terminar esta sesión con usted con la siguiente reflexión. Vamos a ver, tenemos otros mensajes aquí. Me dice... En línea va a haber el curso, no va a ser, estimado Jesús, va a ser de forma presencial. El curso va a ser de forma presencial. Roselena, con gusto lo reviso en cuanto concluya este Facebook Live. Perfecto, gracias. Considera que las pymes van a sufrir mucho durante la transición por lo complejo que se vuelve la correcta emisión del CFDI. Es un concepto muy interesante porque quizá ellos son los que más van a padecer en esta implementación. ¿Cuál es para ellos? Para todos es difícil, pero para las pymes, para los chiquitos contribuyentes, eso va a ser complicado. ¿En qué parte? Le voy a dar un caso en la clave de unidad. En la clave unidad, ahí va a ser un reto para ellas. Sobre todo si tienen muchos productos como una ferretería, así, va a ser un reto para ellas, ¿no? Aún con todas las facilidades que existen, va a ser un reto. Quizá el punto más crítico para todos los contribuyentes es este de clave unidad, no la clave de producto o servicio. Clave unidad es el reto, mis estimados amigos. El sábado asisto a la universidad, es decir, el sábado 9 no me será posible asistir. No se preocupe. Tenemos ahí el video, seguimos estudiando, no pasa nada ahí. Sería un gusto que nos acompañara porque tenemos más tiempo. Y fíjese, yo no lo había percibido, pero es justamente un día después del paquete económico. Entonces seguramente vamos a traer ahí algo sobre el paquete económico. El chiste es estar estudiando, ¿sí? Así de llegar con usted y decirle, bueno, ¿y usted qué opina, mi estimado contador? ¿Usted qué opina de esto? Yo opino esto, pero ¿usted qué opina? Porque eso es lo importante. Con toda su experiencia que usted tiene, también su opinión es muy importante. Gracias, contador. Gracias a usted, contador Analia Damas. Y Marco Antonio Rodríguez Medina, excelente charla. Muchas gracias, estimado Marco, y muchas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy en este live, que nuestro primer estudio, fíjense, estamos muy nerviosos sobre este primer estudio, pero bueno, afortunadamente nos salió muy bien, nos fue muy bien, qué bueno. Pero quiero dejarle esta reflexión porque esta es una frase que a mí me gusta mucho y que creo que es la historia de muchas personas que como ustedes están también
luchando por hacer algo más en este mundo, en este plano, en esta situación que estamos viviendo. Dice, que diga en mi historia que la primera gran posesión que tuve en mi vida fueron mis sueños. Así yo estimo que muchas personas pueden decir eso, que la primera gran posesión que tuvieron en su vida fueron sus sueños. Entonces, usted nunca deje de soñar. Me dio mucho gusto estar el día de hoy con ustedes en estos 3 temas importantes del CFDI versión 3.3. Agradezco mucho la atención que han tenido para estar conmigo el día de hoy. Y bueno, pues los invito para que sigamos estudiando en nuestras redes sociales, para que sigamos estudiando en este evento presencial que ponemos a su disposición de ustedes para que nos acompañen. Y bueno, pues que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias. Tenemos aquí a Julio García Castillo se unió, perfecto. Idira Bello se unió, perfecto, bienvenida. Marcela Rojas se unió. Y muchas gracias. Gracias a usted, Marcela. Y muchas gracias a ustedes. Mi nombre es Jancito Infidel. Les deseo una excelente noche. Y sean felices, porque recuerden ustedes que lo único que venimos a hacer en este mundo es ser felices. Y si usted ya es feliz, puede llegar al siguiente nivel haciendo felices a los demás. Muchas gracias.